En los barrios tranquilos de Monterrey, donde las casas de adobe se alinean como soldados silenciosos bajo el sol mexicano, vivía una mujer cuya vida estaba a punto de cambiar para siempre. Alicia Mendoza, de 68 años, había aprendido que la vida tiene una manera peculiar de sorprendernos, justo cuando creemos que ya hemos visto todo. Pero nada, absolutamente nada, la había preparado para lo que estaba por suceder en el 20º aniversario de su segundo matrimonio. Antes de volver a la acción, dinos desde dónde nos sintonizas y, si esta historia te ha conmovido, asegúrate de estar suscrito, porque mañana te he reservado algo muy especial. El aroma de los chiles rellenos flotaba por toda la casa, mientras Alicia se movía con la gracia de una mujer que había pasado décadas perfeccionando el arte de la hospitalidad mexicana. Sus manos arrugadas pero firmes, trabajaban la masa para las tortillas con una precisión que solo viene con años de práctica. Era el 15 de octubre, y después de 2 décadas de matrimonio con Roberto, había decidido que esta celebración sería diferente. «Mija», se murmuró a sí misma mientras revisaba el mole que había estado preparando desde las 5 de la mañana. 20 años no es poca cosa. Su reflejo en la ventana de la cocina le devolvió la mirada. Cabello plateado peinado en un chongo elegante, arrugas que contaban historias de risas y lágrimas, y ojos color café que aún brillaban con la determinación que la había llevado a través de una vida llena de desafíos. La casa de 2 pisos en la colonia del Valle había sido su refugio durante estos años con Roberto. Cada rincón reflejaba su personalidad, las plantas que cuidaba religiosamente en el patio, las fotografías familiares que decoraban cada superficie disponible, y el altar dedicado a la Virgen de Guadalupe en la sala principal. Era un hogar construido con amor, paciencia y la sabiduría que viene después de haber superado una primera marriage que terminó en divorcio hace 25 años. Roberto Herrera había llegado a su vida como un regalo inesperado. Viudo, padre de 3 hijos ya adultos y dueño de una pequeña ferretería en el centro de la ciudad, él representaba la estabilidad que Alicia había anhelado después de años de criar sola a su hijo Diego. Su courtship había sido tradicional, lleno de serenatas los domingos y visitas formales con flores frescas. Roberto no era un hombre rico, pero era honesto, trabajador, y trataba a Alicia como si fuera la única mujer en el mundo. El sonido del teléfono interrumpió sus pensamientos. Era Diego, su hijo de 45 años, llamando desde Ciudad de México donde trabajaba como ingeniero civil. «Mamá, feliz aniversario», le dijo con esa voz cálida que siempre la tranquilizaba. «Sé que Roberto y tú querían una celebración íntima, pero tengo una sorpresa». Alicia sintió un pequeño nudo en el estómago. Conocía a su hijo lo suficiente para saber que sus sorpresas no siempre eran bienvenidas. «¿Qué tipo de sorpresa, mijo?» «Bueno, resulta que Carmen y yo estaremos en Monterrey esta tarde para un asunto de trabajo. Pensé que sería perfecto que pudiéramos celebrar con ustedes. Además», hizo una pausa, «Carmen quiere que conozcas a su mamá, doña Esperanza. Llegó ayer de Guadalajara y estará con nosotros». El corazón de Alicia se aceleró. Carmen Ruiz era la esposa de Diego desde hace 3 años, una mujer ambiciosa y exitosa, que trabajaba en marketing para una empresa multinacional. Aunque Alicia había intentado establecer una relación cordial con su nuera, siempre había sentido cierta tensión. Carmen tenía una manera de hacer comentarios sutiles sobre la vida simple que llevaban Alicia y Roberto, comparándola constantemente con el estilo de vida más sofisticado que ella y Diego habían construido en la capital. «Diego corazón, ya tengo todo preparado para una cena íntima con Roberto, no sé si...» «Por favor, mamá, será solo unas horas. Carmen ha estado insistiendo en que su mamá te conozca, y sabes cómo se pone cuando las cosas no salen como ella quiere». Alicia suspiró profundamente. Había aprendido a elegir sus batallas con cuidado, especialmente cuando se trataba de mantener la paz familiar.
Está bien, mijo. Pero que sepan que la cena será sencilla. Perfecto, llegaremos alrededor de las 6. Te amo, mamá. Después de colgar, Alicia se quedó mirando el teléfono por un momento. 20 años de matrimonio merecían una celebración especial. Pero ahora tendría que compartir esta noche íntima con personas que, aunque familia, cambiaban completamente la dinámica que había planeado. Roberto entró a la cocina en ese momento, con su overol de trabajo aún puesto y una sonrisa que siempre la hacía sentir como si tuviera 20 años menos. A los 72 años, seguía siendo un hombre apuesto, con canas que le daban un aire distinguido y manos fuertes que hablaban de una vida de trabajo honesto. ¿Cómo va todo, mi amor?, le preguntó acercándose para darle un beso en la frente. Diego va a venir con Carmen y la suegra de él, le explicó Alicia, tratando de mantener un tono neutral. Quieren celebrar con nosotros. Roberto notó inmediatamente el cambio en su expresión. Después de 20 años juntos, podía leer sus emociones como un libro abierto. ¿Y tú no quieres que vengan? No es que no quiera, Roberto. Es solo que, hoy quería que fuera especial para nosotros. 20 años no es cualquier cosa, y siento que cada vez que la familia se reúne, terminamos siendo los anfitriones de un espectáculo en lugar de los protagonistas de nuestra propia celebración. Roberto la abrazó, y Alicia sintió como la tensión se desvanecía ligeramente en sus brazos. Mira, Alicia, lo que importa es que estemos juntos. Si quieres, después de que se vayan, podemos tener nuestra propia celebración privada. ¿De verdad no te molesta? Para nada. Además, hace tiempo que no vemos a Diego, y si su suegra va a estar aquí, mejor que vea qué tipo de familia somos. Alicia sonrió por primera vez en la conversación. Esta era una de las razones por las que amaba a Roberto, su capacidad para encontrar el lado positivo de cualquier situación, y hacerla sentir que todo saldría bien. Las siguientes horas pasaron en una especie de torbellino organizado. Alicia extendió el menú, preparó más tortillas, y reorganizó la mesa del comedor para acomodar a 5 personas en lugar de 2. Roberto se duchó, se puso su mejor guayabera azul cielo, y ayudó a decorar la casa con las flores que había traído del trabajo. A las 5:30, cuando el sol comenzaba a teñir de naranja las ventanas de la casa, Alicia se cambió su vestido de casa por un elegante vestido verde esmeralda que Roberto le había regalado el año anterior, se maquilló ligeramente, se puso los aretes de perlas que habían pertenecido a su madre, y se miró una última vez en el espejo. 20 años, se dijo a sí misma. 20 años de ser feliz. Pero mientras se alejaba del espejo, no podía sacudirse la sensación de que algo iba a cambiar esa noche. No sabía qué, pero su intuición, afilada por décadas de experiencia, le susurraba que esta no sería una celebración ordinaria. El timbre sonó exactamente a las 6, y Alicia sintió cómo su corazón se aceleraba. Roberto le apretó la mano suavemente antes de ir a abrir la puerta. Buenas tardes, familia. Escuchó la voz de Diego desde la entrada. Espero que estén listos para una noche inolvidable. Alicia no sabía qué tan profética sería esa declaración, pero mientras se dirigía hacia la puerta para recibir a sus invitados, una parte de ella presintió que su vida tranquila y predecible estaba a punto de tomar un rumbo completamente inesperado. El destino, después de todo, tiene una manera muy particular de presentarse cuando menos lo esperamos. Preparar y narrar esta historia nos llevó mucho tiempo. Así que si te está gustando, suscríbete a nuestro canal. Significa mucho para nosotros. Ahora volvamos a la historia. El abrazo de Diego fue cálido y familiar, pero Alicia notó inmediatamente la tensión en sus hombros. Su hijo, alto y de complexión atlética, vestía un traje gris que claramente costaba más que el salario mensual de Roberto. A su lado, Carmen lucía impecable en un vestido negro de diseñador,
con joyas que brillaban bajo la luz del recibidor, como pequeñas estrellas de advertencia. «Mamá, te presento a mi suegra doña Esperanza Ruiz», dijo Carmen con una sonrisa que no llegaba completamente a sus ojos. La mujer que se adelantó era todo lo contrario de lo que Alicia había imaginado. Esperanza Ruiz tenía aproximadamente la misma edad que ella, pero su apariencia gritaba dinero desde cada detalle. El cabello perfectamente peinado en un salón caro, la ropa que claramente venía de boutiques exclusivas, y una postura que hablaba de años de clases de etiqueta. Sus ojos, fríos como el hielo, evaluaron la casa de Alicia en segundos. «Encantada», dijo Esperanza con un tono que sugería lo contrario. Su voz tenía un acento refinado de Guadalajara, cada palabra pronunciada con una precisión que parecía calculada para intimidar. «Bienvenida a nuestra casa», respondió Alicia extendiendo sus brazos para un abrazo que Esperanza recibió con la rigidez de una tabla de planchar. Roberto apareció detrás de Alicia, y las presentaciones continuaron con la misma cordialidad forzada. Mientras guiaba a sus invitados hacia la sala, Alicia pudo escuchar los comentarios susurrados de Esperanza a su hija. «¿Estas son las famosas talaveras que mencionaste?», preguntó Esperanza, señalando hacia los platos decorativos que Alicia había coleccionado durante años. «Parecen artesanales». Carmen respondió con una risita nerviosa. «Sí, mamá. Alicia tiene un gusto muy tradicional». La palabra tradicional sonó como un insulto envuelto en papel de regalo. Alicia sintió cómo se tensaba, pero Roberto le puso una mano tranquilizadora en la espalda. «Siéntanse como en casa», dijo Roberto dirigiéndose hacia el bar improvisado que había preparado en un rincón de la sala. «¿Qué les gustaría tomar?» «¿Tienen vino?», preguntó Esperanza, mirando alrededor como si esperara encontrar una cava sofisticada. «Tenemos un tinto mexicano muy bueno», ofreció Roberto, sacando una botella de vino de Casa Madero. Esperanza miró la botella con el mismo entusiasmo que mostraría al examinar medicina para la tos. «Supongo que será suficiente». Diego, claramente incómodo con la actitud de su suegra, trató de cambiar el tema. «Mamá, la casa se ve hermosa, ¿esos son claveles nuevos en el jardín?» «Los planté la semana pasada», respondió Alicia, agradecida por la distracción. «Quería que todo estuviera perfecto para el aniversario». «20 años», murmuró Esperanza, aceptando la copa de vino que Roberto le ofrecía. «¿Su primer matrimonio duró más tiempo?» La pregunta cayó como una piedra en agua tranquila. Alicia sintió cómo se le enrojecían las mejillas. No era un secreto que había estado casada antes, pero la forma en que Esperanza había formulado la pregunta, con esa sonrisa falsa y esa curiosidad venenosa, la hizo sentir como si estuviera siendo interrogada. «Mi primer matrimonio terminó hace 25 años», respondió Alicia con dignidad. «Después de eso, me dediqué a criar a Diego sola hasta que conocí a Roberto». «Qué valiente», dijo Esperanza, pero su tono sugería cualquier cosa menos admiración. «Debe haber sido difícil, económicamente hablando». Carmen le lanzó una mirada de advertencia a su madre, pero Esperanza la ignoró completamente. «Salimos adelante», intervino Roberto con firmeza. «Alicia es la mujer más fuerte que conozco». «Oh, estoy segura de que sí», replicó Esperanza, tomando un sorbo de vino y haciendo una mueca casi imperceptible. «Carmen me ha contado tanto sobre la simplicidad de su vida aquí». La palabra simplicidad resonó en la sala como un eco incómodo. Alicia sintió cómo la irritación comenzaba a hervir en su estómago. Había trabajado toda su vida para crear un hogar acogedor y lleno de amor, y esta mujer llegaba a juzgar todo lo que había construido. «La simplicidad tiene sus ventajas», dijo Alicia, tratando de mantener la calma. «Uno aprende a valorar lo que realmente importa».
Por supuesto, respondió Esperanza con una sonrisa que podría cortar cristal. Aunque supongo que también tiene sus limitaciones. Diego se aclaró la garganta incómodamente. Mamá, ¿por qué no nos enseñas las fotos del viaje que hicieron a Oaxaca el año pasado? Pero Esperanza ya había encontrado su siguiente objetivo. Sus ojos se posaron en la televisión de pantalla plana que dominaba una pared de la sala. ¿Esa es su televisión principal? ¿Qué? Compacta. Nos gusta ver las noticias juntos en las tardes, explicó Roberto claramente tratando de mantener el control. Nosotros acabamos de instalar un sistema de entretenimiento de última generación en casa, comentó Carmen, aparentemente sin darse cuenta de cómo sonaba. Pantalla de 75 pulgadas, sistema de sonido envolvente, conexión a Internet para streaming. Carmen, la interrumpió Diego suavemente. ¿Qué? Solo estoy haciendo conversación, respondió Carmen, pero su voz tenía un tono defensivo. Esperanza aprovechó la oportunidad. Los jóvenes de hoy necesitan estar conectados con el mundo, ¿no les parece? Carmen y Diego tienen una casa inteligente. Todo se controla desde el teléfono. Las luces, la temperatura, hasta la música. Debe ser muy conveniente, dijo Alicia, sintiendo cómo cada palabra que salía de su boca sonaba más tensa. Lo es, continuó Esperanza, claramente disfrutando de la incomodidad que estaba causando. Por supuesto requiere cierta inversión inicial, pero cuando uno puede permitírselo. La frase quedó colgando en el aire como una nube de tormenta. Roberto se levantó abruptamente. Voy a revisar la cena, anunció, y Alicia pudo ver en sus ojos que estaba haciendo un esfuerzo sobrehumano para no decir lo que realmente pensaba. ¿Necesitas ayuda?, preguntó Diego, levantándose también. No, gracias, mijo, quédate con las damas. Cuando Roberto salió de la sala, el silencio se volvió casi palpable. Alicia miró a su hijo, buscando alguna señal de que se daba cuenta de lo que estaba pasando. Pero Diego parecía estar estudiando intensamente sus zapatos. Disculpen, dijo Alicia finalmente. Voy a ayudar a Roberto con la cena. En la cocina, encontró a Roberto de pie frente a la estufa, con los puños apretados y la mandíbula tensa. ¿Escuchaste eso?, le preguntó sin voltear. Cada palabra, respondió Alicia, acercándose para poner una mano en su brazo. 20 años, Alicia. 20 años hemos construido esta vida juntos, y esa mujer llega aquí como si fuéramos pobres, completó Alicia la frase que Roberto no se atrevía a decir. No es sobre el dinero, dijo Roberto volteándose para mirarla. Es sobre el respeto, sobre reconocer que lo que tenemos aquí y lo que hemos construido vale tanto como cualquier casa inteligente o sistema de entretenimiento. Alicia asintió, sintiendo como las lágrimas amenazaban con aparecer. Sé que no somos ricos, Roberto, sé que no podemos darnos los lujos que ellos tienen, pero pensé que eso no importaba, pensé que la familia verdadera no te hace sentir inferior, la interrumpió Roberto tomando sus manos. Y lo que esa mujer está haciendo ahí afuera no es comportamiento de familia. El sonido de risas desde la sala los interrumpió. Esperanza estaba contando una anécdota sobre un viaje reciente a Europa, y Carmen se reía con esa risa forzada que Alicia había aprendido a reconocer. ¿Qué hacemos?, preguntó Alicia. Terminamos esta cena con dignidad, respondió Roberto, y después, nunca más permitimos que alguien entre a nuestra casa a faltarnos el respeto. Pero mientras regresaban a la sala con bandejas de comida, Alicia no podía sacudirse la sensación de que la noche apenas estaba comenzando. Esperanza la miraba con esa sonrisa calculada, y algo en sus ojos sugería que tenía más munición guardada. ¡Qué delicioso huele!, exclamó Carmen con entusiasmo exagerado.
Mamá, deberías probar la comida casera de Alicia, es tan auténtica. Otra vez esa palabra, auténtica. Como si fuera un código para primitiva o anticuada. Mientras servían la cena, Alicia se preguntó cómo había llegado a este punto. Era su aniversario, su casa, su celebración. Pero de alguna manera, se sentía como una invitada incómoda en su propia vida. La resistencia que había estado construyendo durante toda la noche estaba a punto de colapsarse, y Alicia sabía que tenía que tomar una decisión, seguir sonriendo y soportando, o finalmente defenderse. Pero antes de que pudiera decidir, Esperanza dejó caer su siguiente bomba. La bomba llegó disfrazada de pregunta inocente mientras todos se acomodaban alrededor de la mesa del comedor. Esperanza tomó un bocado delicado del mole de Alicia, masticó lentamente como si estuviera evaluando vino en una cata. Y luego dejó el tenedor sobre el plato con un tintineo que resonó en el silencio. Alicia querida, comenzó con esa voz melosa que Alicia había aprendido a temer. Carmen me contó que Diego tuvo que prestarte dinero para arreglar el techo el año pasado. ¿Ya pudieron pagárselo? El color se desvaneció del rostro de Alicia como si alguien hubiera aspirado toda la vida de la habitación. Diego se atragantó con su agua. Carmen se puso rígida como una estatua, y Roberto dejó sus cubiertos con un ruido que sonó como un disparo. Mamá, susurró Carmen entre dientes, no creo que sea apropiado. ¿Qué tiene de malo?, preguntó Esperanza con fingida inocencia. Entre familia debe haber transparencia. Además, me parece admirable que Diego ayude a sus padres cuando lo necesitan. La palabra padres salió de sus labios como si tuviera un sabor amargo. Alicia sabía perfectamente que Esperanza no consideraba a Roberto como padre de Diego, sino como un extraño que había aparecido en sus vidas. Sí, ya le pagamos, respondió Alicia con una voz que sonaba extrañamente calmada, considerando la tormenta que se desataba en su interior. Nos tomó algunos meses, pero nunca dejamos deudas pendientes. Por supuesto que no, replicó Esperanza, cortando un pedazo de pollo con precisión quirúrgica. Aunque debe ser difícil manejar emergencias con un presupuesto tan ajustado. Roberto se enderezó en su silla, y Alicia pudo ver cómo sus nudillos se ponían blancos al apretar el tenedor. Hemos manejado nuestra economía responsablemente durante 20 años, dijo con voz controlada. Oh, no me malinterpreten, continuó Esperanza, ahora dirigiéndose directamente a Roberto. Admiro a las personas que saben vivir con lo que tienen. Es solo que me pregunto si no les preocupa ser una carga para Diego y Carmen. Esta vez fue Diego quien reaccionó. Abuela Esperanza, con todo respeto, mis padres nunca han sido una carga para nadie. Claro que no, mijito, respondió Esperanza, palmeando la mano de Diego condescendiente. Pero debes admitir que sería más fácil para todos si tuvieran más recursos. Carmen me contó que ustedes han estado considerando comprar una casa más grande, pero que se sienten obligados a ayudar aquí primero. Carmen se puso roja como un tomate. Mamá, yo nunca dije eso. ¿No? Esperanza arqueó una ceja perfectamente delineada. Quizás me confundí. Pero sí mencionaste que les gustaría tener hijos pronto, y que les preocupa no poder darse ciertos lujos porque... Basta. La voz de Alicia cortó el aire como un látigo. Todos se volvieron hacia ella sorprendidos por la intensidad de su tono. Suficiente. Alicia se levantó lentamente de su silla, sus ojos fijos en Esperanza. En ese momento, algo cambió dentro de ella. Todas las décadas de educación, de mantener la paz, de sonreír y aguantar, se desvanecieron como humo. Señora Ruiz, comenzó Alicia, y su voz tenía una autoridad que no había mostrado en toda la noche. Llegó usted a mi casa, en mi aniversario, a comer mi comida y a juzgar mi vida. Ha pasado las últimas 2 horas tratando de hacerme sentir pequeña, pobre e inadecuada.
Alicia, yo nunca. Intentó interrumpir Esperanza, pero la mano levantada de Alicia la detuvo. No he terminado, continuó Alicia, caminando alrededor de la mesa hasta quedar frente a Esperanza. Usted no me conoce. No conoce mi historia, mis luchas, mis victorias. Ve esta casa y ve limitaciones. Yo veo un hogar que construí con amor, trabajo y sacrificio. Roberto se levantó también, colocándose al lado de su esposa. Alicia. No, Roberto, dijo Alicia sin quitar los ojos de Esperanza. Esto necesita decirse. Señora Ruiz, usted cree que el dinero es la medida del éxito, del valor de una persona. Pero permítame decirle algo. He criado a un hijo extraordinario sin la ayuda de nadie. He construido un matrimonio sólido basado en amor y respeto mutuo. He trabajado honestamente toda mi vida, y nunca he tenido que humillar a nadie para sentirme superior. El silencio en la habitación era tan denso que se podía cortar con cuchillo. Diego miraba a su madre con una mezcla de orgullo y preocupación. Carmen parecía querer desaparecer bajo la mesa. Además, continuó Alicia, su voz ganando fuerza con cada palabra, si mi hijo les prestó dinero para el techo, fue porque se lo pedí. No porque fuera una carga, sino porque es lo que hacen las familias. Se apoyan mutuamente. Pero aparentemente, eso es un concepto que usted no comprende. Esperanza se había quedado sin palabras por primera vez en la noche. Sus ojos, que habían estado tan llenos de superioridad, ahora mostraban sorpresa y algo que parecía respeto a regañadientes. Y una cosa más, añadió Alicia inclinándose ligeramente hacia Esperanza. Esta casa que usted ve tan simple, este estilo de vida que considera tan limitado, nos ha dado algo que todo su dinero no puede comprar. Paz, contentamiento y la satisfacción de saber que todo lo que tenemos lo hemos ganado con nuestras propias manos. Roberto tomó la mano de Alicia, entrelazando sus dedos con los de ella. Alicia tiene razón, dijo con voz firme. Hemos construido una vida buena aquí. No perfecta, no rica, pero buena. Y no vamos a permitir que nadie venga a nuestro hogar, a menospreciar lo que hemos logrado. Diego se levantó abruptamente, caminando hacia sus padres. Mamá, papá Roberto, yo, lo siento mucho, nunca debí permitir que esto pasara. No tienes que disculparte por nosotros, mijo, respondió Alicia, pero su voz ahora tenía un tono más suave. Pero sí tienes que decidir qué tipo de familia quieres ser parte. Carmen finalmente habló, su voz apenas un susurro. Alicia, mi mamá no quiso decir. Tu mamá dijo exactamente lo que quiso decir, la interrumpió Alicia. Y yo también. Esperanza se aclaró la garganta, claramente incómoda por primera vez en la noche. Bueno, supongo que malinterpreté algunas cosas. No malinterpretó nada, replicó Alicia. Vino aquí con ideas preconcebidas sobre quiénes somos y qué valemos. Pero déjeme decirle algo, señora Ruiz. Somos personas de valor. Tenemos dignidad. Y no necesitamos la aprobación de nadie para saberlo. Roberto apretó la mano de Alicia, y ella pudo sentir su apoyo fluyendo hacia ella como una corriente cálida. Alicia está en lo correcto, dijo Roberto. Hemos trabajado duro toda nuestra vida. Hemos sido honestos, hemos pagado nuestras deudas, hemos criado a nuestros hijos con valores sólidos. No vamos a permitir que nadie nos haga sentir menos por no tener una casa más grande o un auto más caro. Además, continuó Alicia, sintiendo cómo la adrenalina corría por sus venas, si Carmen y Diego quieren tener hijos, será porque están listos para ser padres, no porque nosotros les demos o no les demos dinero, y si deciden mudarse a una casa más grande, será porque es lo que quieren, no porque se sientan obligados a mantenernos.
Diego se acercó más a sus padres. Nunca me he sentido obligado a nada, dijo con voz clara. Y si alguna vez necesitan ayuda la tendrán. No porque sean una carga, sino porque son mi familia. Eso es lo que significa ser familia, añadió Alicia, mirando directamente a Esperanza. Apoyarse mutuamente sin juzgar, sin comparar, sin hacer sentir a nadie inferior. La transformación en la habitación era palpable. Alicia ya no era la anfitriona nerviosa tratando de complacer a todos. Se había convertido en la matriarca que defendía su hogar y su familia. Roberto ya no era el hombre silencioso que absorbía insultos. Era el patriarca que respaldaba a su esposa incondicionalmente. Señora Ruiz, dijo Alicia finalmente, usted es bienvenida a terminar su cena. Pero si decide quedarse será con respeto hacia esta familia y esta casa. Si no puede hacer eso, la puerta está abierta. El ultimátum quedó flotando en el aire como un desafío. Esperanza miró a su alrededor, evaluando claramente sus opciones. Carmen parecía estar conteniendo la respiración. Diego tenía una expresión que Alicia no había visto desde que era niño, orgullo puro hacia su madre. Bueno, dijo Esperanza finalmente, supongo que he subestimado la fortaleza de esta familia. Supongo que sí, respondió Alicia, regresando a su silla con la gracia de una reina que acaba de defender su reino. Por primera vez en la noche, el silencio en la habitación no era incómodo, era el silencio del respeto ganado, de líneas claramente trazadas, de dignidad restaurada. Alicia había tomado su decisión. No más sonrisas forzadas, no más aguantar en silencio. Si iban a ser familia sería en términos de igualdad y respeto mutuo. La noche estaba lejos de terminar, pero algo fundamental había cambiado. Alicia había encontrado su voz, y no tenía intención de volver a perderla. El resto de la cena transcurrió en un territorio completamente nuevo para todos los presentes. Esperanza, claramente descolocada por la firmeza de Alicia, había adoptado una actitud más cautelosa, midiendo cada palabra antes de hablar. Carmen permanecía en silencio, ocasionalmente lanzando miradas nerviosas entre su madre y su suegra. Diego, por su parte, parecía estar viendo a su madre con nuevos ojos, como si acabara de descubrir una faceta de ella que había estado dormida durante años. El mole está delicioso, comentó Esperanza, y por primera vez en la noche, su tono parecía genuino. ¿Es receta familiar? De mi abuela materna, respondió Alicia, sorprendida por la pregunta directa y sin dobles intenciones. Me enseñó a prepararlo cuando tenía 15 años. Decía que una mujer que no supiera cocinar mole no podía llamarse verdaderamente mexicana. Roberto sonrió, recordando. Cuando conocí a Alicia, su mole fue una de las primeras cosas que me conquistó. Llevaba años sin probar algo tan auténtico. Debe tomar mucho tiempo prepararlo, observó Esperanza, y Alicia notó que había cierta curiosidad genuina en su voz. Empiezo desde muy temprano, explicó Alicia. Hoy me levanté a las 5 para tostar los chiles y moler las especias. No es solo cocinar, es un ritual. Cada paso tiene su tiempo, su propósito. Diego se inclinó hacia adelante, interesado. Mamá, nunca me habías contado sobre la bisabuela y el mole. Hay muchas historias que no he contado, respondió Alicia, lanzando una mirada significativa a su hijo. A veces uno asume que la familia conoce toda la historia, pero la verdad es que cada generación tiene sus propias preocupaciones. Carmen finalmente habló, su voz tentativa. ¿Te gustaría enseñarme la receta algún día? La pregunta sorprendió a todos, especialmente a Esperanza, que miró a su hija con una expresión que mezclaba confusión y ligera desaprobación. Por supuesto, respondió Alicia, y su sonrisa era la primera completamente natural de la noche. Pero tendrás que venir un día que tengamos tiempo. No es algo que se pueda enseñar en una tarde.
Me gustaría eso, dijo Carmen, y Alicia pudo ver algo diferente en sus ojos. Quizás respeto, quizás curiosidad genuina por primera vez. Roberto se levantó para servir más agua, y al pasar junto a Alicia, le puso una mano suavemente en el hombro. Era un gesto pequeño, pero cargado de significado. Le estaba diciendo que estaba orgulloso de cómo había manejado la situación. Roberto, dijo Esperanza de repente, Carmen me contó que tienes tu propia ferretería. ¿Hace cuánto la abriste? Hace 18 años, respondió Roberto regresando a su lugar. Empecé con un pequeño local en el centro, vendiendo herramientas básicas. Poco a poco fui creciendo, agregando más productos, construyendo una clientela. ¿Fue difícil competir con las grandes cadenas?, preguntó Esperanza, y Alicia notó que había un interés genuino en su voz. Muy difícil, admitió Roberto. Pero aprendí que el servicio personalizado es algo que las grandes tiendas no pueden ofrecer. Conozco a mis clientes por nombre, sé qué proyectos están haciendo, puedo aconsejarlos sobre qué herramientas necesitan realmente. Diego se enderezó en su silla. Papá Roberto, nunca me habías contado los detalles de cómo empezaste el negocio. Bueno, fue justo después de que tu mamá y yo nos casáramos, explicó Roberto. Quería asegurarme de que tendríamos estabilidad económica. No era fácil ser padrastro de un adolescente y al mismo tiempo construir un negocio. Yo tenía 17 años, recordó Diego con una sonrisa, y no te hice las cosas fáciles. Eras un buen chico, respondió Roberto. Solo necesitabas tiempo para acostumbrarte a tener otro hombre en casa. Y yo necesitaba aprender a ser padre sin tratar de reemplazar a tu papá biológico. Alicia observó esta conversación con una mezcla de sorpresa y orgullo. Era la primera vez que Diego y Roberto hablaban tan abiertamente sobre sus primeros años como familia. Habían pasado décadas juntos, pero nunca habían tenido esta conversación en presencia de otros. Debe haber sido complicado, comentó Esperanza, y por primera vez, su tono no tenía ni un rastro de condescendencia. Lo fue, admitió Alicia. Pero aprendimos que la familia no se trata solo de sangre. Se trata de compromiso, de decidir todos los días, ser parte de algo más grande que uno mismo. Carmen miró a su madre, luego a Alicia. Nunca lo había pensado de esa manera. Cuando Diego se graduó de la preparatoria, continuó Roberto, me preguntó si podía llamarme papá. Fue uno de los momentos más importantes de mi vida. ¿En serio?, preguntó Carmen sorprendida. Diego, nunca me habías contado eso. Diego se sonrojó ligeramente. Hay muchas cosas que no hemos hablado, Carmen. Supongo que damos por sentado que sabemos todo sobre nuestras familias. Esperanza puso su tenedor en el plato y miró directamente a Alicia. Debo admitir que tenía ideas preconcebidas sobre esta situación familiar. ¿Qué tipo de ideas?, preguntó Alicia, pero su tono no era defensivo. Era curioso. Pensé que... Esperanza hizo una pausa, claramente luchando con sus palabras. Pensé que un segundo matrimonio, especialmente a tu edad, sería más sobre conveniencia que sobre amor real. Roberto y Alicia intercambiaron miradas. Había algo vulnerable en la confesión de Esperanza. ¿Por qué pensaste eso?, preguntó Roberto gentilmente. ¿Por qué?, Esperanza vaciló. Luego continuó. Porque mi segundo matrimonio fue exactamente eso. Una conveniencia. Después de que murió el padre de Carmen, me casé con un hombre que tenía dinero, que podía darnos seguridad. Pero nunca fue amor. El silencio que siguió fue diferente a todos los anteriores. Era el silencio de la comprensión, de secretos compartidos. Lo siento, dijo Alicia suavemente. Debe haber sido muy difícil. Lo fue, admitió Esperanza. Y supongo que cuando veo matrimonios que parecen funcionar, especialmente segundos matrimonios, me pongo escéptica, celosa quizás.
Carmen tomó la mano de su madre. Mamá, nunca me habías contado eso. Hay muchas cosas que no he contado, respondió Esperanza, haciendo eco de las palabras de Alicia. Supongo que cada generación guarda sus propios secretos. Diego se inclinó hacia adelante. Abuela Esperanza, ¿por qué nunca volviste a buscar el amor después de eso? Porque me convencí de que no existía, respondió Esperanza, mirando hacia Roberto y Alicia. Hasta esta noche. La confesión cayó como una piedra en agua calma. Alicia sintió cómo su enojo hacia Esperanza se transformaba en algo más complejo. Compasión, comprensión. El amor existe, dijo Alicia finalmente, pero hay que estar dispuesto a ser vulnerable, hay que estar dispuesto a construir algo junto con otra persona día tras día. Es trabajo, añadió Roberto, pero es el tipo de trabajo que te hace feliz hacerlo. 20 años, murmuró Esperanza, mirando las manos entrelazadas de Alicia y Roberto. 20 años de despertar cada día y decidir amarse. Y de discutir sobre quién saca la basura, añadió Alicia con una sonrisa, haciendo que todos rieran. Y de aprender a compartir el baño, continuó Roberto provocando más risas. Y de descubrir que ronca, añadió Alicia señalando a Roberto. Yo no ronco, protestó Roberto fingiendo indignación. Sí roncas, dijeron Diego y Alicia al unísono, desatando una ronda de carcajadas que rompió definitivamente la tensión de la noche. Esperanza se rió también, y Alicia notó que su risa era genuina, no forzada. Supongo que eso es más real que las telenovelas. Mucho más real, confirmó Alicia, y mucho más satisfactorio. Carmen miró a Diego. Nosotros también discutimos sobre quién saca la basura. Y sobre quién deja los platos sucios en el fregadero, añadió Diego. Eso eres tú, protestó Carmen. No es cierto. Alicia observó a la joven pareja discutir juguetonamente, y se dio cuenta de que por primera vez en la noche, parecían relajados, naturales. No estaban actuando para impresionar a nadie. Eso es normal, les dijo Alicia. Lo importante es que discutan con amor, no con resentimiento. ¿Cómo se hace eso?, preguntó Carmen genuinamente. Recordando que están en el mismo equipo, respondió Roberto. Que el objetivo no es ganar la discusión, sino resolver el problema juntos. Y recordando que el amor no significa estar de acuerdo en todo, añadió Alicia. Significa decidir que las diferencias no van a separarte. Esperanza había estado escuchando atentamente. ¿Cómo aprendieron eso? Cometiendo errores, admitió Alicia. Muchos errores, pero aprendiendo de ellos. Y teniendo paciencia, añadió Roberto, mucha paciencia. La conversación había tomado un giro completamente inesperado. Lo que había comenzado como una cena tensa y llena de conflictos, se había transformado en una lección improvisada sobre el matrimonio, la familia y el amor. Alicia se dio cuenta de que había aprendido algo importante esa noche, que defenderse no siempre significaba atacar. A veces significaba ser lo suficientemente fuerte para mostrarse vulnerable, para compartir la verdad, para construir puentes en lugar de muros. Mirando alrededor de la mesa, vio caras que ya no eran máscaras de cortesía social. Vio a su familia, imperfecta pero real, aprendiendo a conocerse de maneras nuevas y más profundas. La noche aún no terminaba, pero Alicia sabía que algo fundamental había cambiado. Habían encontrado una manera de ser honestos entre ellos, y eso era más valioso que cualquier pis forzada. Mientras servían el postre, un tres leches que Alicia había preparado esa mañana, el teléfono de Diego comenzó a sonar insistentemente. Miró la pantalla con el ceño fruncido. «Es mi jefe», murmuró, disculpándose antes de contestar. «Ingeniero Martínez, sí, buenas noches. ¿Qué? ¿Cuándo pasó esto?»
El tono de preocupación en su voz hizo que todos en la mesa dejaran de comer. Carmen se acercó instintivamente a su esposo, mientras que Alicia sintió esa familiar punzada de ansiedad maternal, que aparecía cada vez que algo no estaba bien con Diego. Entiendo. No, estaré allí en 2 horas. Sí, puede organizar la junta de emergencia para mañana a primera hora. Diego colgó y se pasó las manos por el cabello, un gesto que Alicia recordaba desde su infancia cuando estaba estresado. ¿Qué pasa, mijo?, preguntó Alicia. Hay un problema grave en el proyecto de Guadalajara, explicó Diego, su voz tensa. Un error en los cálculos estructurales que no se detectó hasta ahora. Si no lo arreglamos inmediatamente, toda la construcción podría colapsar. ¿Es peligroso?, preguntó Roberto inclinándose hacia adelante. Muy peligroso, respondió Diego. Y yo soy el ingeniero responsable del proyecto. Tengo que regresar a la Ciudad de México esta noche para revisar todo desde el principio. Carmen palideció. Pero Diego, acabamos de llegar. Tenemos reservaciones en el hotel para 2 noches. Lo sé, amor, pero no tengo opción. Esto podría costar vidas si no se maneja correctamente. Esperanza, que había estado escuchando atentamente, se enderezó en su silla. ¿Qué tan grave es realmente la situación? Muy grave, respondió Diego, ya levantándose de la mesa. Podría perder mi trabajo, y lo que es peor, podría haber consecuencias legales si algo sale mal. ¿Necesitas ayuda?, preguntó Roberto inmediatamente. No sé mucho de ingeniería, pero si hay algo que pueda hacer. Diego sonrió por primera vez desde que había contestado el teléfono. Gracias, papá Roberto, pero esto es algo que tengo que resolver yo mismo. No tienes que hacerlo solo, intervino Alicia, levantándose también. Eres parte de una familia, Diego. Eso significa que cuando uno tiene problemas, todos tenemos problemas. Pero mamá, ¿qué pueden hacer ustedes? Esto es ingeniería civil, cálculos complejos. Podemos apoyarte, interrumpió Alicia firmemente. Podemos asegurarnos de que no pases por esto solo. Carmen miró a su esposo con lágrimas en los ojos. Diego, estoy asustada. ¿Qué pasa si...? Hey, Diego se acercó a ella, tomando sus manos. No va a pasar nada malo, voy a arreglar esto. ¿Cómo puedes estar tan seguro?, preguntó Carmen, su voz quebrándose. Porque es bueno en lo que hace, respondió Alicia con convicción. He visto a este hombre resolver problemas desde que era niño. Cuando se propone algo, lo logra. Esperanza había estado observando la escena en silencio. De repente, habló con una autoridad que sorprendió a todos. Diego, ¿cuánto tiempo tienes para resolver esto? Técnicamente, hasta el lunes por la mañana. Pero entre más pronto lo arregle, mejor. ¿Y qué recursos necesitas? Diego la miró con curiosidad. Principalmente acceso a los planos originales, software de modelado estructural, y tiempo para recalcular todo. ¿Tienes todo eso en tu oficina? Sí, pero... Entonces no tienes que hacerlo solo, dijo Esperanza sacando su teléfono. Conozco gente que puede ayudarte. Abuela Esperanza, no entiendo. Mi segundo esposo, explicó Esperanza mientras marcaba un número, tenía una empresa de construcción. Antes de morir, me dejó contactos en toda la industria. Ingenieros, arquitectos, supervisores de obra. Carmen miró a su madre con asombro. Mamá, nunca me habías dicho que conocías gente en construcción. Hay muchas cosas que no he dicho, respondió Esperanza, haciendo eco de las palabras que se habían convertido en el tema de la noche. Pero esta es una emergencia familiar. El teléfono contestó, y Esperanza comenzó a hablar con una autoridad que nadie en la mesa había visto antes. Ingeniero Salinas, soy Esperanza Ruiz. Sí, la viuda de don Fernando, necesito un favor urgente. Mientras Esperanza hablaba, explicando la situación con una claridad sorprendente,
Alicia se dio cuenta de que había subestimado completamente a esta mujer. No era solo una señora rica y condescendiente, era una mujer que había navegado el mundo de los negocios, que entendía de crisis y soluciones. Perfecto, dijo Esperanza finalmente. Estará allí en una hora. No, no es necesario que cancele sus planes. Esto es más importante. Colgó y miró a Diego. El ingeniero Salinas, uno de los mejores consultores estructurales del país, estará en tu oficina a las 11 de la noche. Él puede revisar tus cálculos y confirmar si hay alternativas. Pero señora Ruiz, yo no puedo pagar. No es sobrepago, lo interrumpió Esperanza. Es sobre familia, y aparentemente, ahora somos familia. Roberto se aclaró la garganta. Esperanza, eso es, muy generoso de tu parte. Es lo mínimo que puedo hacer, respondió Esperanza, pero su voz había cambiado. Ya no era la voz condescendiente del principio de la noche. Era la voz de una mujer que había decidido ser parte de la solución. Carmen abrazó a su madre. Mamá, no sabía que podrías hacer algo así. Hay ventajas en haber vivido tanto tiempo, respondió Esperanza con una sonrisa que era genuina. Y en haber aprendido que las conexiones solo valen la pena si las usas para ayudar a la gente que importa. Alicia sintió un nudo en la garganta. Esperanza, no sé cómo agradecerte. No me agradezcas todavía, respondió Esperanza. Esto es solo el principio. Diego, ¿tienes un plan de contingencia si los cálculos no se pueden arreglar? Diego se enderezó, claramente impresionado por la eficiencia de su suegra. Tendríamos que demoler parte de la estructura ya construida y empezar de nuevo. Pero eso costaría millones y retrasaría el proyecto por meses. ¿Y las consecuencias legales? Serían graves. Podría perder mi licencia profesional. Esperanza asintió pensativamente. Entonces necesitamos un abogado especializado en derecho de construcción por si acaso. Esperanza, intervino Alicia, esto va más allá de... No, la interrumpió Esperanza firmemente, esto no va más allá de nada. Este joven es el esposo de mi hija. Eso lo convierte en mi responsabilidad también. Roberto miró a Alicia, y ella pudo ver la misma sorpresa en sus ojos que sentía ella. La mujer que había llegado a juzgar su estilo de vida ahora estaba movilizando recursos para ayudar a su familia. Además, continuó Esperanza, si Diego pierde su trabajo, ¿quién va a cuidar de Carmen? ¿Quién va a darme nietos? La pregunta hizo que todos rieran, rompiendo la tensión del momento. Era la primera vez que Esperanza mencionaba nietos sin hacer que sonara como una crítica a la situación económica de la familia. Espera, dijo Carmen de repente. ¿Nietos? Mamá, nosotros no hemos dicho nada sobre... Una madre sabe, respondió Esperanza con una sonrisa misteriosa. Y una suegra también. Diego y Carmen se miraron, y Alicia pudo ver algo pasar entre ellos. Una comunicación silenciosa que solo las parejas casadas entienden. Bueno, dijo Diego finalmente, no es oficial todavía, pero... ¡Estoy embarazada!, exclamó Carmen, ya no pudiendo contener la noticia. El silencio que siguió fue el silencio de la sorpresa pura. Luego, todos comenzaron a hablar al mismo tiempo. ¡Felicidades! Voy a ser abuelo. Un nieto. ¿Desde cuándo lo sabías? En medio de la celebración, Alicia se dio cuenta de que todo había cambiado en ese momento. Ya no eran extraños tolerándose mutuamente. Eran una familia expandida, con todas las complicaciones y alegrías que eso conllevaba. Esto cambia todo, dijo Esperanza, y por primera vez en la noche, su voz temblaba con emoción genuina. Diego, ahora más que nunca necesitas resolver este problema. Vas a ser padre. Lo sé, respondió Diego, su voz llena de determinación renovada, y lo voy a resolver. No, lo corrigió Alicia. Lo vamos a resolver,
Todos juntos. Roberto asintió. Alicia tiene razón, esto es lo que hacen las familias, se apoyan mutuamente. Especialmente cuando hay un bebé en camino, añadió Esperanza, y su sonrisa era la más genuina que había mostrado en toda la noche. Carmen tomó la mano de Diego. ¿Estás seguro de que podemos hacer esto? El trabajo, el bebé, todo. Estoy seguro, respondió Diego, mirando alrededor de la mesa. Porque no estamos solos. La crisis había hecho algo que todas las conversaciones de la noche no habían logrado. Había unido a la familia de una manera real y tangible. Enfrentados con un problema común, habían descubierto que podían contar unos con otros de maneras que nunca habían imaginado. Alicia miró a Esperanza con nuevos ojos. ¿Estás segura de que puedes ayudarnos con esto? Completamente segura, respondió Esperanza. Después de todo, ahora tenemos algo más importante que nuestras diferencias. ¿Qué es eso? Un futuro juntos, respondió Esperanza poniendo su mano sobre la de Carmen. Y un nieto que va a necesitar a toda su familia. La primera prueba mayor había llegado de forma inesperada, pero había revelado algo crucial. Cuando importaba realmente, podían funcionar como una verdadera familia. 3 días después del aniversario, Alicia se despertó a las 4 de la mañana con una sensación de terror que no había experimentado en años. El teléfono había sonado a las 3:30, arrancándola de un sueño profundo con la violencia de una alarma de incendios. ¿Mamá? La voz de Diego sonaba quebrada, destrozada. Mamá, todo salió mal. Roberto se incorporó inmediatamente al escuchar el tono de desesperación en la voz de su hijastro. Alicia puso el teléfono en altavoz con manos temblorosas. ¿Qué pasó, mijo? ¿Qué pasó? Los cálculos. Los cálculos del ingeniero Salinas confirmaron lo peor. No solo hay errores en mis especificaciones, sino que el problema es más grave de lo que pensamos. Toda la base estructural está comprometida. Alicia sintió cómo el mundo se tambaleaba a su alrededor. Pero no dijiste que se podía arreglar. Eso pensamos. La voz de Diego se quebró completamente. Pero esta mañana llegaron los inspectores del gobierno. Alguien filtró información sobre el problema, y ahora hay una investigación oficial. ¿Qué significa eso? Preguntó Roberto, aunque por el tono de Diego todos sabían que las noticias serían terribles. Significa que me van a quitar mi licencia profesional. Significa que podría haber cargos criminales. Significa, Diego hizo una pausa, luchando por controlar su voz. Significa que he arruinado mi carrera, mi futuro, el futuro de mi familia. Alicia se llevó una mano al pecho, sintiendo como si el aire hubiera abandonado sus pulmones. Diego, debe haber algo que podamos hacer. No, mamá, no hay nada, la empresa ya me despidió. Dijeron que no pueden mantener a un ingeniero bajo investigación criminal. Y los abogados dicen que es probable que vaya a la cárcel. No, gritó Alicia, su voz llena de una desesperación que había mantenido controlada durante décadas. No pueden hacerte eso. Tú no hiciste nada malo a propósito. Pero fue mi responsabilidad, mamá. Firmé esos planos, aprobé esos cálculos. Legalmente toda la responsabilidad es mía. Roberto se levantó de la cama, comenzando a caminar por la habitación como un animal enjaulado. ¿Dónde está Carmen? ¿Cómo está ella? Está muy mal, respondió Diego con voz apagada. Cuando se enteró de lo del embarazo y ahora esto, tuvimos que llevarla al hospital anoche. Está bien. El bebé está bien, pero está en reposo absoluto por el estrés. ¿Qué hospital? Preguntó Alicia inmediatamente, ya levantándose y buscando ropa. Mamá, no vengas, no quiero que veas esto, no quiero que veas en lo que me he convertido. ¿En qué te has convertido? Preguntó Alicia, su voz subiendo de tono. Eres mi hijo, eres el hombre que crié, no me importa lo que haya pasado, voy para allá. Mamá, por favor,
Ya he arruinado suficientes vidas, no quiero arrastrarte a ti y a papá Roberto a esto. No nos estás arrastrando a nada, gritó Alicia, las lágrimas corriendo libremente por sus mejillas. Somos tu familia, aquí es donde debemos estar. Pero la línea se cortó, Diego había colgado. Alicia se quedó mirando el teléfono, temblando. Roberto se acercó y la abrazó, pero ella podía sentir que él también estaba temblando. Tenemos que ir, dijo Alicia contra su pecho. Por supuesto que sí, respondió Roberto inmediatamente. Voy a cerrar la ferretería por unos días. ¿Pero y el dinero? ¿Y los gastos? Alicia. Roberto la tomó por los hombros, mirándola directamente a los ojos. Nuestro hijo está en problemas, el dinero no importa ahora. Las siguientes horas fueron un torbellino de llamadas telefónicas, arreglos apresurados, y un viaje desesperado a Ciudad de México. Cuando finalmente llegaron al hospital donde Carmen estaba internada, Alicia no estaba preparada para lo que encontró. Carmen estaba pálida como un fantasma, conectada a monitores que registraban tanto su condición como la del bebé. Esperanza estaba sentada a su lado, y por primera vez desde que la conocía, Alicia vio a la mujer mayor completamente deshecha. ¿Cómo está?, preguntó Alicia inmediatamente. Físicamente estable, respondió Esperanza, su voz ronca por el llanto, pero emocionalmente, está destrozada. Sigue diciendo que es su culpa, que si no hubiera presionado tanto a Diego para que tuviera éxito. ¿Dónde está Diego? En la estación de policía, respondió Esperanza, y las palabras cayeron como piedras. Lo arrestaron esta mañana. Alicia sintió como si el suelo se hubiera abierto bajo sus pies. ¿Lo arrestaron? Cargos de negligencia criminal y peligro público, explicó Esperanza. Los abogados dicen que podría ser hasta 10 años de cárcel. Roberto se aferró a la pared para no caerse. ¿10 años? Y eso si no se derrumba el edificio, continuó Esperanza. Si alguien resulta herido o muere podrían ser cargos de homicidio. Carmen comenzó a sollozar desde la cama. Es mi culpa, murmuró. Siempre le dije que no era suficiente, que necesitaba trabajar más duro, ganar más dinero. Lo presioné con acento agudo hasta que cometió errores. No es tu culpa, dijo Alicia inmediatamente, acercándose a la cama de Carmen. Los errores pasan. Esto no es culpa de nadie. ¿Pero cómo vamos a vivir?, preguntó Carmen, su voz llena de pánico. ¿Cómo voy a criar a este bebé sola? ¿Cómo voy a pagar el hospital, los abogados, todo? Esperanza se inclinó hacia su hija. Yo me haré cargo de todo. Venderé propiedades si es necesario. ¿Pero y si no es suficiente?, preguntó Carmen. ¿Y si Diego va a la cárcel? ¿Y si pierdo el bebé por el estrés? No vas a perder el bebé, dijo Alicia con firmeza que no sentía. Y no vas a estar sola. ¿Pero cómo pueden ayudarme?, preguntó Carmen. Y por primera vez, Alicia escuchó en su voz el mismo desprecio que había caracterizado a Esperanza días atrás. No tienen dinero. No tienen conexiones. No pueden hacer nada. Las palabras golpearon a Alicia como una bofetada. Después de todo lo que habían compartido, después de todas las lecciones sobre familia y amor, Carmen seguía viendo sus limitaciones económicas como un obstáculo insuperable. Carmen, dijo Alicia suavemente, quizás no tengamos dinero pero tenemos algo más. ¿Qué?, preguntó Carmen amargamente. ¿Amor? ¿Apoyo emocional? ¿Eso va a pagar a los abogados? Carmen, basta, intervino Esperanza, pero su voz sonaba cansada, derrotada. No, tiene razón, dijo Alicia sintiendo como algo dentro de ella se rompía. No podemos pagar abogados caros. No podemos pagar hospitales privados. No podemos hacer nada real para ayudar. Roberto la miró con alarma. Alicia, no digas eso. ¿Por qué no?, preguntó Alicia, las lágrimas corriendo por sus mejillas. Es la verdad. Durante toda mi vida,
He tratado de convencerme de que el amor es suficiente, que la familia es suficiente. Pero cuando realmente importa, cuando mi hijo está en la cárcel y mi nuera está en el hospital, ¿qué puedo hacer? ¿Cocinarles mole? Alicia, Roberto trató de acercarse, pero ella se alejó. No, Roberto, Carmen tiene razón, somos inútiles, somos viejos, pobres e inútiles. No podemos salvar a nadie. Eso no es verdad, murmuró Esperanza, pero su voz carecía de convicción. ¿No? Preguntó Alicia, volteándose hacia ella. Entonces, ¿por qué estamos aquí parados, sintiéndonos impotentes? ¿Por qué no podemos hacer nada para ayudar a nuestros hijos? El silencio que siguió fue aplastante. Alicia miró alrededor de la habitación del hospital. A Carmen llorando en la cama, a Esperanza derrotada en la silla, a Roberto con los ojos llenos de lágrimas, y se dio cuenta de que todo lo que había creído sobre la familia, sobre el amor, sobre su propia fuerza, había sido una mentira. Quizás, dijo finalmente, su voz apenas un susurro, debería haberme quedado con alguien que pudiera cuidar de mi hijo adecuadamente. Quizás Diego estaría mejor si hubiera tenido un padre con dinero, con conexiones, con poder real. Alicia no, protestó Roberto, pero ella ya estaba caminando hacia la puerta. Voy a buscar un hotel, dijo sin voltear. Necesito pensar. Mamá, Carmen la llamó desde la cama, pero Alicia no se detuvo. Salió del hospital hacia la noche fría de la ciudad, sintiendo como si hubiera perdido no solo a su hijo sino a sí misma. Todo lo que había defendido durante el aniversario, toda la fuerza que había mostrado, se había desvanecido ante la realidad cruda de su impotencia. Por primera vez en 20 años, Alicia Mendoza se sintió completamente y totalmente derrotada. En la habitación del hospital, Roberto miró hacia la puerta por donde había salido su esposa, sintiendo como si acabara de perder a la mujer más fuerte que conocía. Esperanza y Carmen lloraban en silencio, y el monitor del bebé seguía emitiendo sus pitidos regulares, el único sonido que sugería que la vida continuaba. Pero para Alicia, mientras caminaba por las calles desconocidas de la ciudad, sentía como si su mundo se hubiera derrumbado tan completamente como el edificio que había destruido la carrera de su hijo. El momento más oscuro había llegado, y por primera vez en décadas, Alicia no sabía cómo encontrar la luz. Alicia había estado caminando por las calles de la Ciudad de México durante 3 horas cuando se encontró sentada en una banca del Parque México, mirando hacia el vacío mientras las lágrimas se habían secado en sus mejillas. Su teléfono había sonado 17 veces. Roberto, Esperanza, incluso Carmen desde el hospital. Pero no había contestado ninguna llamada. Era medianoche cuando una figura familiar se sentó a su lado en la banca. Era una mujer mayor, vestida con ropa sencilla pero limpia, que llevaba una bolsa de plástico llena de lo que parecían ser medicamentos. Disculpe, dijo la mujer con voz suave, ¿se encuentra bien? La he visto aquí desde hace horas. Alicia levantó la vista y vio un rostro amable, arrugado por los años pero con ojos que brillaban con calidez genuina. Estoy bien, mintió. No, no lo está, respondió la mujer con una sonrisa triste. Soy enfermera, llevo 40 años viendo a la gente en crisis, y usted está en crisis. ¿Cómo se llama?, preguntó Alicia, sintiendo una extraña necesidad de conectar con esta desconocida. Dolores Vázquez, pero todos me dicen Lola. Se acomodó en la banca. ¿Y usted? Alicia Mendoza. Mucho gusto, Alicia. ¿Qué la trae por aquí a esta hora? Alicia miró hacia el cielo nocturno, donde apenas se podían ver algunas estrellas a través de la contaminación lumínica. Mi hijo está en la cárcel. Mi nuera está en el hospital, y yo me di cuenta de que no puedo hacer nada para ayudarlos. ¿Nada?, preguntó Lola, arqueando una ceja. ¿Estás segura de eso?
Soy una mujer vieja de provincia, respondió Alicia amargamente. No tengo dinero, no tengo conexiones, no tengo poder. Lo único que tengo son buenas intenciones, y resulta que eso no sirve para nada. Lola se rió suavemente. ¿Sabe qué? Hace 40 años cuando empecé a trabajar en el hospital, pensaba lo mismo. Veía a los doctores con sus títulos y sus batas blancas, salvando vidas con cirugías complicadas y pensaba, ¿qué puedo hacer yo? Solo soy una enfermera. ¿Y qué cambió? Preguntó Alicia, genuinamente curiosa. Una noche llegó un niño de 8 años, atropellado por un auto. Los doctores lo operaron, lo salvaron técnicamente. Pero el niño no respondía. Estaba vivo, pero era como si hubiera perdido la voluntad de vivir. Lola hizo una pausa. Los doctores no sabían qué hacer. Pero yo me quedé con él. Le hable con acento agudo. Le conté cuentos. Le canté. Durante 6 días, no me moví de su lado. ¿Y qué pasó? El 7º día abrió los ojos y me sonrió. Los doctores dijeron que era un milagro médico. Pero yo sabía la verdad. Lola miró directamente a Alicia. No había sido la medicina lo que lo salvó. Había sido el amor, la presencia, la negativa a dejarlo solo. Alicia sintió algo moviéndose en su pecho. Pero eso no es diferente. Su trabajo literalmente salva vidas. ¿Y el suyo no? Preguntó Lola. Criar a un hijo, mantener una familia unida, crear un hogar lleno de amor, ¿eso no salva vidas? Pero cuando realmente importa. Cuando realmente importa, la interrumpió Lola, lo que la gente necesita no es dinero, es saber que no están solos. Es saber que alguien cree en ellos incluso cuando ellos han perdido la fe en sí mismos. Alicia se quedó callada, procesando las palabras de esta mujer extraña que había aparecido en su momento más oscuro como un ángel disfrazado. ¿Puedo preguntarle algo?, continuó Lola. ¿Su hijo cometió este error a propósito? Por supuesto que no. ¿Es un buen hombre? El mejor, respondió Alicia sin dudar. ¿La ama? Sí. ¿Y usted a él? Con todo mi corazón. Entonces, dijo Lola levantándose de la banca, deje de actuar como si fuera inútil. Ese joven no necesita que usted tenga dinero. Necesita que usted sea su madre. Mientras Lola se alejaba, Alicia sintió como si hubiera sido despertada de un sueño terrible. Se levantó bruscamente, sacó su teléfono, y marcó el número de Roberto. Alicia, la voz de Roberto sonaba desesperada. ¿Dónde estás? Hemos estado buscándote por toda la ciudad. Roberto, necesito que me recojas. Estoy en el Parque México. Ya voy para allá. ¿Estás bien? Estoy encontrando mi camino de vuelta, respondió Alicia, y por primera vez en horas, su voz sonaba firme. 40 minutos después Roberto llegó corriendo hacia ella. La abrazó tan fuerte que Alicia sintió como si fuera a romperse, pero era exactamente lo que necesitaba. Pensé que te había perdido, murmuró Roberto en su oído. Casi me pierdo, admitió Alicia. Pero una mujer muy sabia me recordó quién soy. ¿Quién eres?, preguntó Roberto separándose para mirarla. Soy la madre de Diego, respondió Alicia con una determinación que no había sentido en horas. Y las madres no abandonan a sus hijos. De regreso en el hospital, Alicia encontró a Esperanza dormida en la silla junto a Carmen, que estaba despierta mirando el techo. Alicia, dijo Carmen cuando la vio entrar, pensé que te habías ido. Estuve a punto, admitió Alicia acercándose a la cama, pero me di cuenta de algo importante. ¿Qué? Que no se trata de lo que puedo hacer por ti, se trata de lo que podemos hacer juntas. Carmen frunció el ceño. No entiendo. Carmen, tienes razón, no puedo pagar abogados caros, no puedo hacer que los cargos desaparezcan, no puedo arreglar la carrera de Diego con dinero.
Alicia tomó la mano de Carmen. Pero puedo hacer algo que es igualmente importante. ¿Qué? Puedo asegurarme de que no estés sola. Puedo cuidar de ti durante el embarazo. Puedo estar aquí cuando nazca el bebé. Puedo ser la abuela que ese niño necesita, sin importar dónde esté su padre. Carmen comenzó a llorar, pero esta vez no eran lágrimas de desesperación. ¿Pero cómo vamos a vivir? ¿Cómo voy a mantener a un bebé sin trabajo? Nos las arreglaremos, respondió Alicia firmemente. Roberto y yo no tenemos mucho, pero tenemos suficiente para compartir, y si no es suficiente, encontraremos la manera. Pero el bebé necesitará tanto. El bebé necesitará amor, la interrumpió Alicia. Necesitará una familia que lo apoye, necesitará saber que pertenece a algo más grande que él mismo. Eso sí puedo dárselo. Esperanza se despertó en ese momento, y Alicia pudo ver que había estado llorando incluso mientras dormía. «Esperanza», dijo Alicia suavemente, «necesito pedirte algo». «¿Qué?» «Necesito que me enseñes a usar tus conexiones. Necesito que me ayudes a aprender a navegar este mundo del dinero y el poder, no para reemplazar lo que soy, sino para complementarlo». Esperanza se enderezó, sorprendida. «¿Qué quieres decir?» «Quiero decir que tú tienes recursos que yo no tengo. Pero yo tengo algo que tú has estado buscando toda tu vida, una familia que funciona basada en amor genuino». Alicia hizo una pausa. «¿Qué tal si combinamos nuestras fortalezas?» «¿Cómo?» «Tú puedes manejar los aspectos legales y financieros. Yo puedo manejar los aspectos emocionales y familiares. Juntas, podemos crear algo que ninguna de las dos podría lograr sola». Esperanza miró a Alicia con una expresión que mezclaba sorpresa y respeto. «¿Estás sugiriendo una sociedad?» «Estoy sugiriendo una familia real», respondió Alicia. «Una donde cada persona contribuye con lo que puede y recibe lo que necesita». Carmen había estado escuchando la conversación con creciente asombro. «¿Ustedes dos trabajarían juntas, después de todo lo que pasó?» «Después de todo lo que pasó es exactamente por qué podemos trabajar juntas», respondió Alicia. «Porque ahora sabemos quiénes somos realmente. Sabemos cuáles son nuestras fortalezas y nuestras debilidades. Y sabemos que lo que nos une es más fuerte que lo que nos divide». Roberto había estado escuchando desde la puerta, y ahora se acercó. «¿Qué propones exactamente?» «Propongo que salgamos a Diego de la cárcel», respondió Alicia con una determinación que sorprendió a todos. «Propongo que encontremos una manera de limpiar su nombre. Propongo que construyamos un futuro para esta familia que combine lo mejor de todos nosotros». «¿Pero cómo?», preguntó Carmen. «Todavía no lo sé», admitió Alicia, «pero sé que no voy a averiguarlo sentada aquí sintiéndome impotente». Se dirigió hacia la puerta pero se detuvo y miró hacia atrás. «Esperanza, ¿vienes conmigo? Tenemos trabajo que hacer». Esperanza se levantó lentamente, una sonrisa comenzando a formarse en sus labios. «¿Sabes qué? Creo que sí». Mientras las dos mujeres salían del hospital juntas, Roberto se quedó con Carmen, ambos mirando hacia la puerta con una mezcla de asombro y esperanza. «¿Crees que pueden hacerlo?», preguntó Carmen. «Carmen», respondió Roberto con una sonrisa, «acabo de ver a tu suegra transformarse de una mujer derrotada en una fuerza de la naturaleza. Si hay alguien que puede salvar a Diego, es ella». «¿Incluso sin dinero?». «Especialmente sin dinero», respondió Roberto. «Porque ahora está luchando por algo más importante que el dinero. Está luchando por su familia». La revelación había llegado de la manera más inesperada, pero había cambiado todo. Alicia había encontrado no solo su fuerza interior, sino también la manera de combinarla con recursos externos para crear algo completamente nuevo. La batalla real apenas estaba comenzando. 2 semanas después de aquella noche transformadora en el hospital,
Alicia se encontró parada frente a las oficinas de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, vestida con su mejor traje negro y cargando una carpeta llena de documentos que había tardado días en organizar. A su lado Esperanza lucía impecable como siempre, pero había algo diferente en su postura. Ya no era la arrogancia de quien se siente superior, sino la confianza de quien tiene un propósito claro. ¿Estás lista?, preguntó Esperanza, ajustando sus lentes de lectura. Más que lista, respondió Alicia, sintiendo una calma que no había experimentado en semanas. Hemos trabajado demasiado duro para esto. Las 2 semanas anteriores habían sido un remolino de actividad. Mientras Carmen se recuperaba en casa bajo el cuidado constante de Roberto, Alicia y Esperanza habían formado una alianza que nadie habría imaginado posible. Esperanza había utilizado sus conexiones para conseguir los mejores abogados especializados en derecho de construcción, mientras que Alicia había hecho algo que sorprendió a todos. Había investigado meticulosamente cada detalle técnico del caso de Diego. «Recuerda», dijo Esperanza mientras entraban al edificio, «el licenciado Herrera nos dijo que el fiscal está dispuesto a escuchar, pero necesitamos presentar evidencia sólida de que Diego no fue el único responsable». «La tenemos», respondió Alicia con convicción, tocando la carpeta, «y tenemos algo más importante». «¿Qué?» «Tenemos la verdad». Durante las investigaciones, Alicia había descubierto algo que los abogados más caros habían pasado por alto. Diego no había trabajado solo en el proyecto. Había sido parte de un equipo de 5 ingenieros, y las decisiones críticas habían sido tomadas colectivamente en juntas que estaban documentadas en emails y actas que la empresa había olvidado mencionar durante la investigación inicial. Pero más importante aún, Alicia había encontrado algo que cambiaría todo. Evidencia de que la empresa constructora había usado materiales de menor calidad que los especificados, sin informar a los ingenieros. Los recibos y facturas que había conseguido a través de contactos que Roberto tenía en el mundo de las ferreterías mostraban claramente que la empresa había estado cortando costos de manera ilegal. «Licenciado Herrera», dijo Alicia cuando el abogado los recibió en la antesala, «necesito preguntarle algo antes de entrar». «Dígame, señora Mendoza». «¿Está seguro de que esto va a funcionar? Porque si no funciona mi hijo». «Señora Mendoza», la interrumpió el abogado, «en 30 años de carrera nunca he visto una investigación más completa hecha por alguien sin entrenamiento legal. Usted ha encontrado evidencia que equipos completos de abogados no habían descubierto. Pero ¿será suficiente?» «Será más que suficiente», intervino Esperanza. «Alicia, confía en el trabajo que hemos hecho». Cuando finalmente entraron a la oficina del fiscal, Alicia sintió como si estuviera entrando a una arena de gladiadores. El fiscal Rodríguez era un hombre de mediana edad con una expresión severa que no parecía inclinada a la clemencia. «Señoras», dijo sin levantar la vista de los documentos, «me han dicho que tienen nueva evidencia relacionada con el caso del ingeniero Martínez». «Así es», respondió Alicia colocando su carpeta sobre el escritorio. «Evidencia que demuestra que mi hijo no fue el único responsable de los errores en el proyecto. Y más importante, que fue víctima de fraude por parte de la empresa constructora». Por primera vez, el fiscal levantó la vista, intrigado. «¿Fraude?» «Substitución de materiales», explicó Alicia, abriendo la carpeta con movimientos precisos. «La empresa constructora Vanguardia utilizó acero de grado inferior al especificado, concreto diluido, y soldaduras defectuosas. Todo esto sin informar a los ingenieros responsables del proyecto». «¿Y cómo obtuvieron esta información?» «Investigación tradicional», respondió Alicia con una sonrisa. «Hablé con proveedores, trabajadores de la construcción, supervisores. Gente que normalmente no habla con abogados caros, pero que sí habla con una abuela preocupada por su hijo». El fiscal comenzó a revisar los documentos,
y Alicia pudo ver cómo su expresión cambiaba gradualmente de escepticismo a sorpresa, y luego a algo que parecía ser admiración. Esto es evidencia sólida, murmuró. ¿Cómo llegaron a estos proveedores? Mi esposo tiene una ferretería, explicó Alicia. En este negocio, todo el mundo se conoce. Cuando empezamos a hacer preguntas, la gente comenzó a hablar. Resulta que no éramos los únicos que sabíamos que algo andaba mal en esa construcción. Además, añadió Esperanza, hemos conseguido testimonios de 3 trabajadores que estuvieron dispuestos a declarar sobre las prácticas irregulares de la empresa. ¿Testimonios bajo juramento? Completamente legales, confirmó Esperanza. Y tenemos más. Alicia sacó otro folder. Correos electrónicos entre los ejecutivos de la empresa, donde discuten explícitamente la decisión de usar materiales más baratos sin informar a los ingenieros. Y facturas que muestran la diferencia entre lo que cobraron y lo que realmente gastaron en materiales. El fiscal se recostó en su silla, claramente impresionado. ¿Cómo obtuvieron acceso a correspondencia interna de la empresa? Tengo mis métodos, respondió Esperanza con una sonrisa misteriosa. Digamos que cuando tienes cierta edad y cierta experiencia, la gente tiende a subestimarte. Eso puede ser una ventaja. Lo que importa, intervino Alicia, es que mi hijo fue tan víctima como cualquier otra persona en este caso. Él hizo cálculos basados en especificaciones falsas, con materiales que no eran los que él había aprobado. ¿Pero él firmó los planos finales? Sí, admitió Alicia, pero firmó basándose en información fraudulenta. No es negligencia criminal, es víctima de fraude. El fiscal continuó revisando los documentos durante varios minutos que se sintieron como horas. Finalmente, levantó la vista. Señoras, esta evidencia es suficiente para cambiar completamente el caso. No solo vamos a retirar los cargos contra su hijo, sino que vamos a presentar cargos contra la empresa constructora por fraude, corrupción y peligro público. Alicia sintió como si sus rodillas fueran a ceder. Está diciendo que Diego va a ser liberado. Estoy diciendo que su hijo va a ser liberado esta tarde, y que su nombre va a ser completamente limpiado, respondió el fiscal. De hecho, probablemente va a ser llamado como testigo principal en el caso contra la empresa. ¿Y su licencia profesional? Será completamente restaurada. El Colegio de Ingenieros va a revisar el caso a la luz de esta nueva evidencia. Alicia se desplomó en su silla, las lágrimas corriendo libremente por sus mejillas. Esperanza le puso una mano en el hombro, sus propios ojos húmedos. Señor fiscal, dijo Alicia cuando recuperó la voz, ¿puedo preguntarle algo? Por supuesto. ¿Cómo es posible que esta evidencia no haya sido descubierta antes? El fiscal sonrió por primera vez en toda la reunión. Porque los abogados caros buscan en lugares caros. Usted buscó en lugares donde la gente común guarda la verdad. 3 horas después, Alicia estaba parada frente a la cárcel donde Diego había pasado las últimas 2 semanas, esperando ver a su hijo caminar hacia la libertad. Roberto había llegado desde Monterrey esa mañana, y Carmen había insistido en venir del hospital contra las órdenes médicas. Cuando Diego finalmente apareció, lucía demacrado, pero sus ojos brillaban con algo que Alicia no había visto en semanas: esperanza. Mamá, fue lo primero que dijo corriendo hacia ella. Mamá, no puedo creer que lo hicieras. No lo hice sola, respondió Alicia abrazándolo con fuerza. Lo hicimos todos juntos, como familia. ¿Es verdad que van a procesar a la empresa?, preguntó Diego, separándose para mirar a los demás. Completamente cierto, respondió Esperanza. Y probablemente va a haber una demanda civil también. Podrían deber millones en daños. Pero ¿cómo supieron por dónde empezar? Alicia miró hacia Roberto, quien sonreía con orgullo. Tu papá Roberto conoce a medio mundo de la construcción.
Cuando empezamos a hacer preguntas, las respuestas llegaron solas. Y tu abuela Esperanza, añadió Carmen, resultó ser mejor detective que cualquier investigador privado. No soy detective, protestó Esperanza. Solo soy una mujer que ha vivido lo suficiente para saber cómo funciona realmente el mundo. ¿Y ahora qué?, preguntó Diego, mirando alrededor del grupo. Ahora, respondió Alicia, volvemos a casa. Volvemos a ser una familia normal que enfrenta problemas normales. ¿Como el hecho de que voy a ser papá?, preguntó Diego, sonriendo por primera vez en semanas. Exactamente como eso, respondió Carmen tomando su mano. Mientras caminaban hacia el auto, Esperanza se acercó a Alicia. ¿Sabes qué aprendí en estas 2 semanas?, le preguntó. ¿Qué? Que tenías razón desde el principio, respondió Esperanza. El dinero puede comprar abogados, pero no puede comprar el tipo de determinación que viene del amor. Y no puede comprar la clase de investigación que solo una madre desesperada puede hacer. Y yo aprendí, respondió Alicia, que el amor es más poderoso cuando se combina con recursos. Juntas logramos algo que ninguna de las dos habría podido hacer sola. ¿Crees que podemos seguir siendo socias?, preguntó Esperanza con una sonrisa. ¿En qué? En ser abuelas, respondió Esperanza. Este bebé va a necesitar a ambas. Alicia se rió, una risa profunda y genuina que no había sentido en semanas. Creo que podemos manejar eso. 6 meses después, Alicia estaba sentada en el porche de su casa en Monterrey, meciendo a su nieta recién nacida mientras Carmen descansaba adentro. Roberto estaba en el jardín, plantando rosas para celebrar el nacimiento de Isabella Esperanza Martínez. Diego había conseguido un trabajo mejor en una empresa que valoraba su integridad y experiencia. La demanda civil contra la empresa constructora había resultado en una compensación que aseguró el futuro financiero de toda la familia. Pero más importante que el dinero, habían descubierto algo que no tenía precio, que podían contar unos con otros de maneras que nunca habían imaginado. Esperanza visitaba cada fin de semana, y ya no era la mujer condescendiente que había llegado a juzgar su estilo de vida. Era la abuela que compartía historias, ayudaba con la bebé, y había encontrado en la familia de Alicia la conexión auténtica que había estado buscando toda su vida. ¿Sabes qué?, le dijo Alicia a la bebé que dormía en sus brazos. Tu llegada a este mundo trajo algo más que alegría, trajo una familia verdadera. La bebé abrió los ojos por un momento, como si estuviera escuchando, y luego volvió a dormirse con la confianza de alguien que sabe que está completamente segura y amada. Alicia miró hacia el jardín donde Roberto trabajaba, hacia la casa donde Carmen y Diego descansaban, y hacia el futuro que habían construido juntos. No era el futuro que había planeado, pero era mejor de lo que jamás había soñado. A veces, pensó, los finales más hermosos son los que nunca pudiste imaginar desde el principio. Y en ese momento, mientras la brisa de la tarde movía las cortinas y el sol se ponía sobre Monterrey, Alicia Mendoza se dio cuenta de que había encontrado algo más valioso que todo el dinero del mundo, una familia que realmente funcionaba, forjada no en la perfección, sino en el amor, la determinación, y la voluntad de luchar juntos por lo que importaba. El resto, como dicen, es historia, una historia de amor, familia y el poder transformador de una abuela que se negó a rendirse. A continuación, tienes otras 2 historias destacadas en tu pantalla. Si esta te ha gustado, no querrás dejarlas pasar. Haz clic y échales un vistazo. Y no olvides darle a me gusta, suscribirte y activar la campana de notificaciones, para no perderte ninguna subida nuestra.